esto es un flow de dos, es un flow cultural. El gestor cultural Gamal Michelén, sanjuanero, el vanilejo Luis Mejía. Cuando se da ese gestor con un flow, vestido a la usanza de un sanjuanero y de un vanilejo, cuando estaba el Teatro Antonieta y el Teatro Enriqueta en Baní. De don Pedro y Jaime. Sí, ¿cuál era el de San Juan? El Antonieta. Antonieta. Y el de Baniel Enriqueta, que ahora es Baganiema. Perdón, de la metrópoli de San Juan de la Maguana. Hoy tú eres minoría en esta entrevista, tú lo verás. Bien. No puedo discutir eso. Dime. Cuando tú haces esto, tú te das cuenta que vi en el segmento anterior a Gamal Michelén hablando de Américo Vespucci, porque él podía decir Américo Vespucio. Había una vespa que era, la vespa viene de Vespucio. No, Vespa es avispa. Sí, pero no, él era Américo Vespucci. Era Américo con G. Américo Vespucci. Sí. Porque él muere siendo español, él muere en Sevilla. Vamos a explicar eso. Yo le expliqué, pero te quiero dar un dato. Sí. De Florencia para Sevilla. Pero la verdad es que tú sabes que los otros continentes tienen nombres de damas, de mujeres. Y en este caso, el de Américo es por la lógica de Américo, sí, con la G. Porque no es Américo, el papá de David Ortiz. Estamos hablando de un hombre que le dice a Colón, oye, tú no has llegado a las Indias, tú no estás en las Indias, tú estás en un continente inadvertido, inexistente. Y lo demostró. Pero a mí lo que me llamó, no pude ver esa directa explicación de un gestor tan diáfanamente cultural como Gamal, pero a mí siempre me ha fascinado el tema cómo manejó la cartografía en esa época Vespucci. ¿Cómo se pronuncia? Américo Vespucci. Que un día como hoy nace, años 1500. Y ese señor desarrolló un talento para lo que hoy se conoce como la cartografía, que es la base, yo no puedo decir angular, pero es la base de desarrollo de la demarcación que se reconoce en los territorios. La cartografía, que es hoy día a la usanza, la más utilizada, la cartografía militar, es algo religiosamente para definir los puntos. Creo que Oviedo estudió cartografía militar en Panamá, claro. Creo. Ahora, me fascinó, ya conozco la historia que hiciste de Américo, y tú siempre has hablado aquí, pero es fascinante cómo es que le enruta la proa a Colón para decirle dónde fue, porque el almirante lo que andaba era buscando cómo llevarle a la reina y robarnos cosas a nosotros. Esa es la historia, porque Colón, ¿y qué homenaje se le va a hacer a Colón? Si lo que vino a buscar cosas para llevarse. Y traían, eso que dicen de los espeitos y de las especias, eso es cierto. Sin embargo, iba para las Indias y llegó aquí. Y fue más que 1, 2 y 3 viajes, que por cierto a la historia hay que contarla mejor. La historia de la educación todavía, yo no me acuerdo de Rodrigo de Triana, tierra, pero eso no es así, hay que comenzar por Américo. Y cómo se define, por vía de una cartografía y por vía de una intuición que él no había llegado a las Indias. No, incluso le escribe un libro que eso es lo que llega a... Dios mío, tengo el apellido del alemán, Westdemuller, algo así. No, ese hizo el mapa mundo. Ese hizo el mapa mundo. Y le puso América. Todo estriba entre Westmuller, un alemán. Sí, y le puso América. Pero es más de Westmuller, Westmuller. Algo así. Porque tenía una C por el medio. Westmuller era Tarzán también, sí. el nadador. Pero te voy a decir algo. Lo que pasa es que Américo Vespucci está claro en que... No es Vespucio. Podría Américo Vespucio. Si ¿Por qué es que tú eres sanjuanero, Gamal? ¿Por qué tú le estás diciendo Vespucci como que pero, esa finura italiana? Mira, Luisín, y siempre tuvo claro, Américo, siempre tuvo claro en que esto era un nuevo mundo. Y escribe el libro que se llama Nuevo Mundo. Nuevo Mundo. Nuevo Mundo. Y ese es el no que así pasaba con Colón. Ese es el que no, Colón se confunde. Se confunde. Ellos se conocieron, para que sepa, y simpatizaban. Sí. Bueno, no tenían de otra. Hay algo que es medio chisme, ya lo dije, lo voy a repetir por si sintonizaron tarde, que hoy tenemos un invitado que hay que exprimirle muchas cosas, porque sabe demasiado. Yo me voy a dar gusto hoy para saber cuál sabe más de los dos. ¿Tú sabes algo, Luisín? Mi teoría personal. Fue un problema de alcoba que este continente se llame América.
¿Por qué? Porque Américo Vespucio era primo hermano del esposo de Simonetta Cattaneo. Y ese primo hermano trabajaba para los Medici. Pero siempre se rumoró que Simonetta Cattaneo de Vespucci era amante de Juliano de Medici. Y son los Medici que lo mandan a Sevilla y él termina en la Casa de Contratación de Sevilla y es comisionado por España con un poder de los reyes católicos por la influencia de los Medici. Ahora, ¿por qué razón? Porque Juliano estaba perdidamente enamorado del esposo de su primo. Y fácil, eso fue un favor entre familias, Luisín, un favor entre familias. Qué frágil es la historia, señores, qué frágil es la historia. Luisín, hoy tenemos un invitado... Perdón, ya lo conseguí. Martín Watzemuller. Martín Watzemuller, sí, ese es el alemán que completa hace el tema del mapa mundi. Lo cambió, o sea, sí, el primer mapa mundi, como lo conocemos, lo hace él, con errores. Pero la de América fue bajo la cartografía. Pero un día debemos hacer un programa hablando de América y los 5 nombres. Yo me fasciné porque Gamal te pone a estudiar. Tú no puedes venir aquí sobre la base de la intuición, porque Gamal tiene una memoria prodigiosa. Tú estudiaste en San Juan esto, ¿no? A mucho orgullo. Luis, el invitado de hoy es sanjuanero. Así. Te dije que tú eras minoría aquí, así que contrólate. Entonces vemos 3 guarda la aquí. Sureños, sí, eso sí. Gamal, estás bien vestido de traje, está cambiando tengo un flow el look. natural, no, tengo un flow natural, pero dime. Tu cultura ha avanzado como para que... Pero yo no soy el tema hoy aquí. Ah, muy bien. ¿Quién tenemos? Mira, Juan José Mesa, mi amigo de muchos años. Juan José es galerista, tú lo sabes. Sí. Como yo tuve Guernica tantos años y todavía tengo espíritu de galerista. Pero él es un gestor cultural, o sea, es un promotor, es una persona que ha dado mucho. Y queda vigente. Y yo me quedé anoche sorprendido de la calidad de una exposición. Luisín, tienes que ir al museo. Si tú quieres, yo te invito, porque este sábado va mi grupo a las 10:30. Bueno, pero tú dices el museo, ¿cuál de ellos? El Museo de Arte Moderno. Entonces, está la exposición. Un saludo a don Federico, el director del Museo del Arte Moderno. Ah, claro. Que nos ve todos los jueves. No, y es un caballero. Un saludo. Te manda saludo Cuchi Elías. Entonces, mira qué pasa. ¿De qué tú te ríes? No, de Américo Vespucci. Ah, mira sí. qué pasa, Luisín. Está la exposición Almas Latentes 2, que promueve Fernando Báez Guerrero, que estará el sábado a las 10:30. Y estará también Juan José Mesa, que es nuestro invitado, recibiéndonos con una exposición fantástica, Conexión G. Y la Conexión G es una exposición de Clara Ledesma y José Gausach. Eso no tiene desperdicio. Yo me quedé gratamente anoche impresionado. ¿Cómo se llama? Gausach. Yo, de hecho, volví esta mañana al museo, tenía algo que hablar con Federico, pero de todas maneras volví a ver la exposición, porque esa exposición hay que verla. Vamos a ver, hoy tenemos un programa de lujo, porque vamos a hablar en lo que es la historia de la pintura, de los artistas, de la plástica de República Dominicana. Estos 2 nombres están encumbrados en el top 10, top 15, como usted lo quiera llamar. Pero Clara Ledesma tiene un nombre colocado por mucho, y Jorge Gausach. José Gausach. Y te voy a decir algo, Luisín, de nuestro invitado. Yo no creo que nadie aquí, porque fue una amistad que tuvieron ellos. Clara se va molesta de este país por muchas razones. Era una mujer de pocos amigos de los de aquí. Mesa fue su amigo. Y Clara tuvo una relación muy cercana a su maestro, Gausach. Con José. Y yo creo que la figura, Mesa es la persona idónea para decirnos cosas que uno no sabe. ¿Quién fue Clara Ledesma? Vamos arriba. Mira, Clara Ledesma nació en Santiago de los Caballeros el día 5 de marzo de 1924. En una casa muy grande de madera en la calle Sabana Larga, casi esquina Beler. Hija de don Bienvenido Ledesma Piedra, primo hermano de Aminta Trujillo Ledesma, Aminda Ledesma, la madre de Flor de Oro Trujillo Ledesma, la primera esposa de Trujillo. Crece en una familia acomodada, su madre era modista, donde acudían allí las damas de más prestigio de la sociedad a la confección de su vestido, y un día Clara Ledesma, hojeando una
monografía de Ingres, aquel pintor con el que nuestro Chasseriau, maestro de Chasseriau de Coyó, y se hizo también maestro en París, se topó con esa monografía y decidió decirle a sus padres que tenía amor por la pintura. Una niña de 8 o 10 años, todavía no habían academia. Giorgi funda su academia de arte en el año 1933, donde ella ingresa a los 12 años. Y su padre, lógicamente, su madre, que ella le ayudaba a coser, a poner su botoncito, a hacer los ruedos, creció en el oficio de hacerle vestido a su muñeca, una forma de arte, literalmente, ingresa pupila de este maestro. Y posteriormente, cuando inicia sus estudios en la escuela secundaria de Santiago, se daban Bellas Artes, la daba don Federico Izquierdo, y tenía clase por la mañana y clase por la tarde. Pero hubo una serie de elementos sumamente importantes que influyeron y decidieron que ella fuera pintora, mucho antes de conocer a Gausás en 1942. Porque Gausás llega a la República Dominicana el 11 de enero de 1940, resultado del exilio republicano español, siendo un gran maestro, egresado de la Lonja, profesor de Bellas Artes de la Lonja, durante más de 2 décadas, casi 3. Cuando nuestro Colson entra a Barcelona, a esa academia, ya Gausás era profesor. Jaime Colson. Jaime Colson. Y Gausás, compañero de... ¿Estamos hablando de qué año? 1918 entra Colson, 1919 ya Gausás era maestro. Con la observación que estamos hablando de la época de 1919-20, estábamos ocupados por los americanos. Es correcto. Estaba la ocupación norteamericana en el país desde el punto de vista de la dominación de las influencias, las aduanas, había una ocupación de los principales escenarios. Ya éramos república, sí, república como tal, pero había un predominio en los mandos principales de una intervención norteamericana odiosa, por demás imprudente, como siempre ha sido la intromisión de un país en otro con la soberanía, ¿no? Y llamo la atención, a la par con este elemento, que como ya en esa época se gestan los estudios de nuestros actores culturales que hoy son historia, porque la pinoteca, la historia, las paredes de nuestros museos están adornados con estas historias que tú estás construyendo. Es correcto. Clara nace en un año histórico, completamente, porque en el 1924 se elimina la reelección presidencial de forma consecutiva, se establece el sufragio universal y se nombra a Trujillo jefe del ejército. Algo que fue... Es importante porque es el preámbulo de la época del dictador Trujillo. Correctamente. Que es en el 30 que entra, pero estamos 19-20, cuando él era teniente, cosas así. Entonces, era padre de su prima hermana. Así. Flor de Oro Trujillo Ledesma, era hija de doña Aminta Ledesma, y su padre, don Bienvenido, era un escritor, periodista, trabajaba para el diario La Información, el diario de Santiago, escribía ensayos sobre seguridad social, sobre educación, etcétera, y Trujillo lo nombra director de correos en Santiago Los Caballeros. ¿Qué pasa? Volvía al tema, tú mencionabas el tema de que había escuelas de arte. Funcionaba la escuela 1920 funcionaba la escuela de Federico Godoy, Enrique García Godoy, en La Vega. De ahí sale Darío Suro. Primero había que mencionar la de Corredor. Existía la academia de ese Clara Ledesma sigue estudiando en Bellas Artes. Existía la academia de Woods Hill en Santo Domingo. Existía la escuela de Giorgi
La de La de Alejandro Celeste del 30, Bonilla. el Celeste del 30. En Santiago Los Caballeros. Pero había un detalle. Las enseñanzas artísticas no eran oficiales. Había escuela municipal de dibujo y gracias a Ercilia Pepín y a Eugenio María de Hostos, doña Ercilia toma el programa de Hostos e incluye en la educación. Vamos a mirar esa foto. Fíjate, mira a Gausach con su discípula, Clara Ledesma, ahí está la pareja. Correcto. Ella está en una pose como coqueta o son cosas mías. Sí. Pero vamos a hablar de eso vamos a hablar porque yo vamos a hablar de ese conozco tema de ahora. algo, pero hay una diferencia de edad. Sí, 35 Claro, años. no, pero es que Gausach nace en el siglo XIX. 35 años, pero Dora Maar y Picasso también tenían una diferencia de una... Picasso le llevaba a Jacqueline 42, la última esposa. Correcto. Lo que pasa es que cuando le preguntaron sobre eso, él dijo una frase muy hermosa. El hombre tiene la edad de la mujer que lo ama. Pero te decía que el dato importante era que en esa época las enseñanzas artísticas no eran oficiales. Sí, eso es un buen dato. Y se oficializan en 1942 con la creación de nuestra Escuela Nacional de Bellas Artes. Y ahí entra Manolo Pascual como director. Ella convence a sus padres venir de Santiago a la capital, lógicamente a continuar sus estudios, porque su maestro, Giorgi Morel, acababa de ser condecorado Tenía 18 años ahí. en 18 años en California. Se había hecho una exposición mundial de arte en Nueva York y la IBM compró la obra en el mercado de Giorgi Morel. Fue la primera obra de un artista dominicano que adquiere una multinacional. Y ella a través de esos acontecimientos vio que a través de la pintura podía vivir. Y fueron decisivos para ella terminar viniendo a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y podemos decir que Clara Ledesma es el resultado del encuentro de dos maestros, uno del viejo continente y uno del nuevo continente. En este caso, nuestro Giorgi Morel, una gloria, santiaguero también, igual que ella, fue su primer maestro, le impregnó toda su sapiencia, la asimiló en su taller y allí tuvo con Radamés Jiménez de compañero, don Federico Izquierdo también le dio clase. Y cuando llega a Santo Domingo, el 28 de septiembre, que inicia formalmente su estudio en la Escuela Nacional de Bellas Artes, el profesor Gausach la asimila como su alumna predilecta y le transmite todo su conocimiento, tanto en su taller como en la academia. Paréntesis, Mesa, tú no crees, yo a veces siento que Giorgi no ha sido bien estudiado. Ni ha sido bien valorado. Ni bien valorado, Es ni bien correcto. criticado. A veces tú ves esa expresión de que él era costumbrista y parece casi despectiva. Giorgi fue un maestro. Un maestro de maestros. Ligado para mí en muchas obras al impresionismo también. Correcto. Francés. Que digo, no lo digo en un sentido de la palabra que no sea en destacar la figura de Giorgi Morel. Si Giorgi Morel hubiera nacido en París, estuviéramos hablando de un Van Gogh. Te voy a hacer un paréntesis ahí, te voy a recordar. Pero nació en Santiago. No, y a nosotros nos toma ahora tiempo. ¿Qué elemento tú destacas para hacer una comparación de esta naturaleza? Un Giorgi Morel con un Van Gogh que pasó las de Caín, porque las obras de Van Gogh se vienen a reconocer después de muerto. Y no tenían el valor, pero evidentemente la obra pictórica, la producción de Giorgi Morel da para estar en cualquier galería del mundo al más alto nivel. Es correcto. No, pero quiero recordarte un detalle que recordé ahora. Mira, yo tomé clase con Tony Pras Ventós, que hay una diferencia grande entre Gausach y Antonio Pras Ventós. Sí. Él le gustaba elegir a don Tony. De esos inmigrantes, el maestro, Manolo Pascual vino ya siendo artista, pero muchos de ellos, don Tony vino un niño aquí. Vino de 14 años. Y aprende en República Dominicana. Igual que viene consagrado, que es un caso especial. Y un detalle de don Tony, él me dio 2 semestres de expresión 1, expresión 2. Yo me reía mucho con cosas, porque tenía una chispa. Don Tony dice un día, y te voy a dar la razón con lo que dijiste, miren, ser dominicano es un problema para el artista. Y nos dice, si Beethoven hubiera nacido en Nagua, fuera el sordito de Nagua y tocar acordeón. Eso es correcto.
estuviera en un perico ripiado. Porque para mí, dice el cieguito de Nagua un genio, pero nació en Nagua. Mira, Pero si Giorgio hubiera nacido en París. Sí, pero hay una contradicción entre ustedes. About. Que Sergio ¿Por qué? nació en Samaná. En Samaná, pero Samaná. No, se fue de 3 años a Se París. fue de 3 años y se fue al estudio de Ustedes Ingres. están denigrando a la República Dominicana. No, jamás. No, Al contrario. pero Al yo contrario. estoy sorprendido. Estamos diciendo. Yo me voy a ir por aquí. Estamos diciendo que en la República. O sea, aquí no se pueden hacer. No. Había un movimiento pictórico interesante. Vuelvo y te repito, no eran oficiales. Pero vamos a elaborarlo nosotros. Cuando llega José Gauzás, junto con otros inmigrantes del exilio republicano español, cuando se le llena su ficha, pintor, a la semana lo va a buscar un oficial de migración y le lleva una cubeta, una brocha, una gorra y lo llevan a pintar las oficinas gubernamentales. Porque era pintor. Entonces, no estamos hablando Muy de rústico. un tema de denostar a la República Te voy a Dominicana. interrumpir en algo no, porque quiero responder a Luisín, porque yo soy muy dominicano en todos los sentidos. Luisín, Igual yo. Le picó. No, te tengo que responder. Pero respóndeme. Pero esto es porque- un desafío. No, pero Luisín. yo me estaba escondiendo ya de no ser te dominicano. comas, Luisín. Jaime Colson, en el 36 o 37, ahora no recuerdo, es el que introduce a Carreño en Cuba a la modernidad europea. Jaime Colson. Pero tuvo un Carreño en $3 millones. ¿Y por qué Colson no se vende así? Porque es dominicano. Pero te voy a dar otra explicación. ¿Tú crees que no tenemos grandes maestros? Yo estoy diciendo lo contrario. Aquí hay grandes maestros. Oye, José Gauzás y Andrés Bretón se reencuentran en la República Dominicana en 1941, cuando todavía no se había fundado la Escuela de Bellas Artes. Y Bretón y Lam, que viene con él, Víctor Sergi y Pierre Maville, se reencuentra con Granel, que habían sido compañeros en el conversatorio. Podemos ir viendo fotos de estos grandes. En el conversatorio de Madrid, en el Conservatorio de Madrid. Se reencuentran aquí. El maestro era Gauzás. Y en República Dominicana, para no decir Ciudad Trujillo, nace el surrealismo antillano. Todos los días se juntaban, durante los 3 meses que duró Bretón en la República Dominicana, en la terraza del Hotel Palace, a hacer Cadáver X. Eso está en el diario de Granel, eso está en el diario de Bretón, eso está en el diario de Wilfredo Lam. Que era como un juego Nos surrealista. juntábamos. Era un juego de los surrealistas que podía ser pintado con pintura o también podía ser haciendo poesías, escribiendo textos. Hay un cadáver exquisito que se exhibe ahí de Gauzás, con Clara Ledesma, con Grijalva, entre otros de firmas ilegibles que entendemos que tienen que ver con Perdón, esa pieza existe. esa pieza existe. Está allí en el museo, en la vitrina del museo. Es un homenaje a un Gauzás y la otra es un torero con una flor que parece un falo. Son dos. Eso es de tu exposición. Eso es de la exposición. Está en Yo la- no me fijé. Sí, está allí. Es una exposición bastante didáctica. Ahora, lo importante, para retomar el tema, cuando Gauzás llega a la República Dominicana, como tú bien decías, era un artista ya Era un maestro. maestro. Relacionado con Picasso, con George primero Braque. fue un pintor aventajado en su tiempo, que se gradúa de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, siendo alumno predilecto de Nonel y de Félix Nonel. Mestre, que lo asimila. Félix Mestre era el pintor de la burguesía. El que no tenía una obra de Félix Mestre no pertenecía a la burguesía catalana. Había sido también influenciado por Juan Baizas y por Joaquín Torre García, el uruguayo, que era mayor que él, y junto con él iban a la escuela de Baizas y eran vecinitos, y ahí se juntaban a practicar, diría yo, y posteriormente pusieron varias veces juntos, tanto en Barcelona como en Madrid. ¿Qué pasa? Gauzás fue un tipo que ganó todos los premios en todos los años durante sus estudios. Y se ganó el premio Rigal Granel, que le hizo merecer hacer 5 vitrales de la Catedral de Mallorca. Eso no se conoce no es de dominio tan público.
pero es así. Los vitrales existen y los vitrales están documentados. Gaussage se va en el 1911, a la muerte de Nonel, a París, y allí llega justamente Era del grupo Seguro en Barcelona, a la lesión de del los gran Cuatro César. Gatos. Sin embargo, fue a la tertulia del Quatre Cats. Sin embargo, ese Francisco, el hijo de Gaussage, Ese Francisco el menor, trabajó con don Juan Gasón. correcto. No, el que trabajó fue Jorge, Jorge. que era médico. En el caso de Gaussage, llega en un momento donde Filippo Marinetti acababa de fundar el futurismo. El futurismo. Y fue futurista y participó en salones futuristas. Tanto así que Marinetti, el propio Marinetti, confesó admirar a Gaussage precisamente por su talento futurista. Pero en el año 19, cuando Tristan Tzara y André Breton fundan el dadaísmo. Como esto es pedagógico, perdón, Tristan Tzara, cuando va a París, funda, eso es lo que iba a decir. Funda el dadaísmo. Funda el Dada, que es un movimiento absurdo, totalmente irracional, pero que es la razón por la que Breton y va a ser la base del surgimiento del surrealismo. Correcto, sí. Es la base del surgimiento del surrealismo que precisamente por la irracionalidad y la falta de fundamento rompe André Breton con Tzara. Entonces, ¿qué sucede? Joseph Dalmau, que era el galerista de la moda, en Barcelona, Sí. el que trajo la exposición cubista durante la Primera Guerra Mundial. Gaussage retorna de París por imperativos familiares, vuelve a Cataluña y allí pertenece al círculo del paralelo, a las tertulias del café al fondo de la mar. Se considera uno de los 7 últimos bohemios de Barcelona. No se paraban de ese bar. Y formó su Castelblau. Era cartelista, vivía trabajando para el teatro, hacía escenario, pintó y le hizo escenografía a Tortola Valencia, que es la maja de Mirurgia. O sea, Gaussage era un individuo sumamente avanzado y en plena Primera Guerra Mundial, estando en Cataluña, decide volver a París en el año 1917. Ese es el hijo de esa imagen. A estudiar la pintura impresionista. Y allí se relaciona con Albert Marquet, con Modigliani, con el propio Picasso que estaban ahí, que fueron grandes amigos, compañeros de banda, como se les decía. Y crea una obra totalmente interesantísima. Allá en la exposición hay una pieza de esa época que pertenece al Pirineo aragonés, pero cuando tú ves la obra, la relaciona inmediatamente con Albert Marquet. Pasa a ser surrealista, pasa a ser evolucionista, transitó todos los ismos. Eso era típico de esa época. Fíjate, Colson pasó por igual que Colson. Entonces tuvo relaciones con Ángel Ferrán, tuvo relaciones con Baquedía, tuvo relación, bueno, te repito, con Modigliani, con Merlí, que fue el primer biógrafo de Picasso, con Dubuit. Se casa con una mujer ligada a la industria textil como su familia. Gaussage sale de la lonja con el título de pintor en pintura decorativa, profesor de pintura decorativa, tejidos y blondas. Lógicamente la Bauhaus transforma todo y ya no se necesitaban los artistas para diseñar tela. Que posteriormente es un dato que debemos tener en cuenta porque en la formación... Por hacerlo pedagógico, Bauhaus, que significa casa de construcción, la Bauhaus logró agrupar las artes, Eso es correcto. De ahí van a salir inclusive sillas famosas, como el Chaiselon de Le Corbusier, la silla Barcelona de Mies van der Rohe. O sea, ya la silla es una obra de arte, la lámpara es una obra de arte, la arquitectura, claro. El Bauhaus lo funda Walter Gropius, que es el que hace una obra arquitectónica que a mí me impresiona muchísimo, la Fagus Werkbund, que es la fábrica Fagus. Esto se ve fácil ahora, que toda la fachada está de vidrio. ¿Por qué? Decía, la gente tiene que ver, porque era socialista,
en qué condición trabaja un obrero. Y tú veías de afuera los obreros. ¿Quién hace eso aquí? Nani Reyes. ¿Ustedes se acuerdan? Era la psicóloga con la que tú veías el proceso de la fábrica. Desde afuera tú lo veías. Que estaba ahí por donde está la Santo Domingo Motor. Eso fue un diseño de Nani Reyes. Bueno, creo que estás haciendo un relato completo para conocer la historia a profundidad, muy detallista, de dónde viene Gausach, José Gausach. Él nació en el 1889, 1 de mayo. Fue el año en que nació? por primera vez se celebra el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. Nació en Barcelona. En Sarriá, Barcelona. Era un pueblito que quedaba a 4 kilómetros de Barcelona, pero que tuvo la particularidad de que se construye la segunda línea de metro del mundo y la primera línea de metro de España. Y entonces Sarriá, él iba de Sarriá a Barcelona todos los días a la escuela de Baixas a estudiar pintura. Allí tuvo también como profesor al padre de Picasso, que era su gran amigo. Que pintaba también. Era exactamente. Y llegó a ser profesor en La Coruña, creo, y en Málaga. Y posteriormente Gausach desarrolla una carrera sumamente interesante en Barcelona y es representado por la galería de Merlí, por la galería de Maragall. Dalmau se eclipsa por el tema económico y Gausach entonces ve la necesidad de la creación de un grupo de artistas independientes porque se da cuenta de la desproporción que existía entre los marchantes y los artistas. Y pienso que precisamente eso es lo que da origen a la formación del Grupo Los Cuatro en la República Dominicana en el año 54, cuando Trujillo cierra todas las empresas privadas y crea 2 monopolios. No creo que haya sido otra la razón, aparte de la creación del grupo Los 11 que ocurrió en Cuba en el 54, cuando se lleva a cabo la segunda Bienal Hispanoamericana, que es la Bienal tardía. Sí. Tú, Flor de Oro Trujillo, yo te he escuchado decir que Flor de Oro fue una mecenas. Fue una gran mecenas. Flor de Oro Trujillo se nombra en el 44 secretaria de ministra consejera en la Embajada de Washington y se le confían a ella las relaciones culturales entre República Dominicana y Estados Unidos. Flor de Oro protegió a muchos artistas y era amante de la pintura. Y ella llegó a confesar que ella admiraba la obra de su prima Clara porque le enseñaba su proceso creativo y la invitó a abrir una galería con ella. Crearon la primera galería privada, un centro modernísimo que hubo en Ciudad Trujillo. Que creo que la mamá era costurera, o algo así. La mamá de Clara Ledesma, doña Beatriz Luna. Perdón, le hacía los vestidos a Flor de Oro. A Flor de Oro, a la esposa de Peñavalle, todas las damas de Manuel Marrero Aristi, todas esas personas iban a coserse allí. Y Clara también, Clara aprendió ese oficio de su madre. Pero cuando te mencionaba el tema de la profesionalidad de Gausach, de tejidos y blondas, eso es sumamente importante. Porque es que de la escuela dominicana, yo creo que la gran obra de José Gausach es haber creado una escuela de arte dominicana. O sea, llega un momento, se oficializan las enseñanzas artísticas y conecta a los dominicanos, encuentra tierra fértil y conecta a nuestros estudiantes con lo último de los muñequitos, con todas las vanguardias inmediatamente, pero mirando la dominicanidad. O sea, lo hizo sin cosa apretada. Ninguna de esas obras que produjeron esos artistas fue... ahora vamos a hacer el Arco de Triunfo. No, fue pintando lo dominicano. Decía Gausach... ¿Esto de quién es? Esa es un retrato de Miguel Núñez, de Clara Ledesma. Yo sabía, sí. Una evocación de la foto del Grupo Los Cuatro, que esa foto de Ana María Schubert. Entonces, ¿por qué hago énfasis en el tema de la pintura decorativa y los tejidos? Porque de la formación de Gausach sale uno de los artistas, o probablemente el artista dominicano que más se conoce en el mundo entero, Oscar de la Renta. Oscar de la Renta no tuvo... Que pintaba, era pintor, pintaba, claro. pero no tuvo otra formación en ninguna otra parte que no sea la escuela
Nacional de Bellas Artes, yo amaba a mi profesor Gausás, lo dice en una entrevista. Sale Ada Balcácer, sale Clara Ledesma. Gilberto Hernández Ortega, pero estos tres elementos se dedican al diseño de tejido, de tela. Cuando Clara Ledesma se va de Santo Domingo, que emigra a la muerte, previo a la muerte de Trujillo, va a trabajar nada más y nada menos que con Beulah White, una famosa casa de diseño de moda que existe hoy todavía y trabaja un par de años con ella. Ella y su esposo Walter. ¿Qué le pasó a Clara Ledesma en lo personal? Que tenía como ese dolor, esa... Mira, yo entiendo que Clara, independientemente, la relación de Flor con su padre la marcó, pero también la benefició en cierta forma, porque Clara descolló por su talento. Clara se gradúa en el 46. Por decisión debió graduarse en el 45. Ella por decisión personal entendió que le hacía falta un año más. Y tal fue esa decisión que posteriormente a la Escuela Nacional de Bellas Artes se le agregó un año, que eran 3, se llevó a 4. Pero Clara Ledesma, cuando ese año 47, que es un año, un año que está en estudio, yo entiendo que Clara Ledesma va a México a perfeccionar. Y es donde ella conecta con Suro, y Suro regresa en el 47, al final del 47, y es seleccionada, que es el que hace la selección con Gómez Sicre, para las 10 pintoras dominicanas que van a representar a la República Dominicana en la Exposición Internacional Femenina en Río de Janeiro en 1948, donde Clara Ledesma obtiene diploma de honor. Allí en Brasil no podía ser, el mérito no era por ser prima de Flor de Oro, sino por su talento. Pero tú mencionabas en el introito del programa de la Bienal, cuando hablaba daba la noticia de cultura. Clara Ledesma es un ejemplo de lo que los artistas tienen que hacer participando en los concursos y bienales que se hacen en la República Dominicana. Clara comenzó participando en 1948. En 1950 obtuvo su primer premio con la obra Elisa, que es nada más y nada menos que la reproducción de un retrato de Elisa Bindós, la con tercera Osama fue gran premio. Posteriormente, en el 52, representa a la República Dominicana en ese año en la Bienal Hispanoamericana de Madrid y en la primera Bienal de Sao Paulo. Ya no un concurso de pintura, Bienal de Sao Paulo. Pasa 2 años en Europa. La primera de Sao Paulo creo que fue el 56. La primera de Sao Paulo fue en el 51. 51. Y luego... 9 años de diferencia. Y luego participa en la tercera Bienal Hispanoamericana de Barcelona, participa en la tercera, cuarta y quinta Bienal de Sao Paulo, en la primera Bienal Interamericana de Grabado en México, y representó al país en numerosos certámenes internacionales, donde se dieron cita o se daban cita. Es una obra bella. Mira, de esa obra podemos decir algo, que yo lo vi con los Real Maravilloso, Realismo Mágico. Y tiene elementos surrealistas, porque la línea divisoria que divide el realismo mágico, lo real maravilloso y lo surreal, es muy difusa. Esos son personajes que están son ingrávidos. Oye, me recordé a Balaguer cuando dijo de Virtud de Álvarez, que era esa mujer etérea. Ahí las influencias de su primer maestro, Giorgi Morel, pasan desapercibidas, pero están ahí. Ajá. Están ahí, está en el paisaje. Ayúdame. Está el paisaje. Está el paisaje dominicano. Eso es una pareja, ¿verdad? Fíjate, es una pareja de amantes, pero ya es una obra que evoluciona. Clara Ledesma tuvo una capacidad de síntesis única, que deviene en lo que tú le llamas realismo mágico, que todo el mundo lo asocia con García Márquez. ¿Esta qué es? Esa es una obra
que también pertenece a ese realismo mágico, una distorsión de la realidad. Tiene consonancia con la anterior. Sí, Yo voy a usar Ella era de mucho colorido, Clara. Clara sí. Sí, Lo sí. que pasa es que fíjate un detalle, Clara era una persona, si tú analizas, comienza con Georgie Morel, tiene raíces fuertes con Georgie Morel. Con Gausar tuvo también raíces también mucho más fuertes y se conectó con lo que es el surrealismo. Total, si aquí hubo una pintora que pudo haber bebido de esa fuente, al igual que Gilberto Hernández Ortega, fue ella. Lo que pasa un es que detalle pedagógico. ese paso, fíjate bien, hay un punto que uno usa mucho siempre en la vida. Estar donde se tiene que estar, con quien se tiene que estar y a la Y en hora el que se tiene momento que estar. preciso. En el momento preciso. Y este, Si Wilfredo Lam, que lo mencionamos ahorita, cubano, no llega a la República Dominicana y tiene ese encuentro con Gausach, con Bretón, y posteriormente crea la jungla, y la jungla va al MoMA, el mismo acontecimiento que ocurrió con Pablo Picasso, que el gobierno español, en su momento, el gobierno republicano español, le encarga la elaboración del Guernica, que fue una obra que en su momento el gobierno se sintió defraudado, no se sintió representado en ella, pero la obra va al MoMA de Nueva York. y ella se engrandece. Y allí se engrandece. Y se engrandece Picasso. Sabe que también fue al MoMA. Y posteriormente se Estamos convierte hablando en- de que tú estás dando las indicaciones de los grandes artistas del universo, que se dan circunstancias en que estar en el momento preciso, el día preciso, a la hora precisa, con la persona precisa. que es lo que Clara inicia en el año 1960, 61. Cuando Clara se va, un detalle que no se nos vaya de hilo, cuando Clara se va y se establece, ella comienza a visitar Nueva York en el año 59, en el Gramercy Park, con Oceda Sánchez y Rafael Faxa, hace una exposición donde había expuesto Picasso. Oceda Sánchez, que es injustamente poco conocido en poco este conocido, país. pero era una exposición sumamente importante. Entonces Clara comienza junto con Walter Terraza, que era hijo de don Prudencio Terraza. Walter es el autor del Cristo de Cochabamba, de la Concordia, aquella estatua que es la más grande del mundo, que se construyó para la visita del Papa. Era un artista de mucho mundo, que conocía mucho mundo, París, Madrid, Europa, Rusia, etcétera. Y Clara conecta hace vida con él. Y todos esos acontecimientos hacen que Clara comience de manera temprana por sí misma a visitar otros escenarios. Sin embargo, llega Clara Ledesma a Nueva York, la presencia de los dominicanos en Nueva York era escasa. Y ocurre que en el 1 de enero de 1959, la Revolución Cubana, y comienza el éxodo de cubanos a Nueva York. Y lógicamente, en esa época, en esa etapa contestataria, de donde hay muertes de dictadores, comenzando derrocamiento de gobierno como el de Batista, la muerte de Trujillo, el asesinato de Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, una época contestataria, una contracultura, los movimientos pacifistas, los hippies. Todo eso está en la pintura de Clara en Nueva York. Y Clara llega en un momento donde Andy Warhol. los cubanos comienzan a ser las personas que había que proteger porque era un símbolo contra el comunismo, etcétera. Quiero por el hecho de que este programa es pedagógico. Tú dices realismo mágico. Yo pongo este ejemplo porque es el mejor que tengo en mi cabeza y lo cité anoche. ¿Qué es eso de realismo mágico? Vamos a 100 años de soledad. Remedios la Bella. ¿Cómo desaparece Remedios del libro? Fernanda está tendiendo ropa y de repente ella se va volando y sonríe y se despide de Fernanda como volando. Que una mujer vuele de manera ingrávida, como dice Machado, como pompa de jabón, eso es magia. Eso es magia. Ahora, esa magia tiene una realidad. El realismo mágico es la magia que tiene la realidad, sobre todo en los países latinoamericanos, que en San Juan el Bacala, qué sé yo. ¿Cuál es la realidad de eso? Que es interesante esto. Voy a decirlo con un lenguaje del campo.
Ella se huyó con un hombre, la familia no sabía cómo explicarlo, se fue volando como un ángel se fue, porque no había nada que explicar. Entonces fíjate que el realismo mágico es lo que mete magia en algo que es real, porque huirse es real. Entonces eso es interesante definirlo. Y me gustaría que tú entraras en algo que también te he escuchado decir. Clara se va del país por una premonición. Sí, Clara es del grupo de artistas, de figuras públicas que a través de sueños y visiones cambian su historia. O sea, ella tuvo la premonición, Pero un sueño. de que en la República... Era bruja. No, ella. no, que en la ciudad de Santo ¿Una Domingo... bruja le dijo eso? No, ella se soñó... Que la ciudad se iba a acabar. Que en la ciudad de Santo Domingo había ocurrido un gran baño de sangre. Lógicamente el baño... Pero cuidado si eso fue el presagio del terremoto de... No de Trujillo. No, de Trujillo. Recuerda que ella está ligada a Trujillo. Ella con se ella. va una semana antes de la ascensión de Trujillo. del ajusticiamiento de Trujillo, ella y su esposo Walter. Y lógicamente van a bueno, Nueva estamos York hablando del 61. del 61. Porque acuérdate que ya pasó el ciclón aquí. Clara lo pasó en Santiago, el 30. Bueno, está Era bien, pero- una bebé, El 30. el 30. No, pero el San Zenón fue en el 43. Yo tengo un tío que nació en el ciclón, en el mismo ciclón. Acuérdate de Matamoros, cada vez que me acuerdo del ciclón se me rompe el corazón. Así Porque, que dice, porque estuvo aquí Miguel Matamoros. claro. Es correcto. ¿Y cómo que dice el disco? Cada vez que me acuerdo del ciclón. El ciclón creo que se llama. Matamoros. Bueno, esa Ah, está mi amigo, ya pídame eso a ver para ver. ¿Cómo Matamoros. cada vez que me acuerdo? La cuestión es que Clara se ve en el 61 y no vuelve. O sea, muere en Estados Unidos, muere en el 99. O sea, la mayor, muchos artistas. la Murió mayor Rafael parte Tota. de vida... Ella murió ya estando enredada con Gausach. Mira, oye lo que te voy a decir. Yo creo que pasados 62 años, Quisqueya, yo sé de pronto de pavor sumida, reinaba allí la lluvia, la centella y la mar por doquiera embravecida. Hora después quiso la ciega suerte, no dejar desolación gemido, el imperio macabro de la muerte sobre el pueblo entero destruido. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Ay, espiritistas inciertos, que muchos hay por allá. Espiritistas inciertos, que muchos hay por allá. Porfiaban con terquedad que los del tío habían muerto. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Le metí a Clara Ledesma a Matamoros. ¿Qué le pareció? no, a ella le gustaba Guadalupe Valdés. Ajá. Ella me contó que su primer beso lo dio porque escuchó esa canción que escribió Guadalupe, que, Bésame Usted mucho. sabía mucha intimidad. Mira un de ella. detalle, era muy amigo. Y No, no. Miguel Matamoros. Pero Mira, Miguel Matamoros, autor de Lágrimas Negras, que es un himno. Sí. Es un himno. Miguel Matamoros tiene una habilidad tremenda de cualquier detalle cotidiano, Sí, sí. lo convertía en canción. Ese es un caso, pero hay otro interesante. Él va a Oriente a tocar con su grupo y cuando van entrando a la fiesta, un niño le dice a su mamá, esto es real. Mamá, ¿y de dónde son los cantantes eso? Mamá, yo quiero saber. O sea, fíjate y que es fantástica también esa canción, fantástica. Era un tipo con una capacidad de Señores, repentismo también. al que no le gusta los Matamoros, debe meterlo preso. Por ley, tú dices. Bueno, pero los Matamoros es un escándalo. Vamos a seguir. Yo quiero terminar con Clara. La exposición es, y Gausa, es en el Museo de Arte Me Moderno. gustaría que el público participara. Para eso, Perdón. póngame los teléfonos, en el Museo de Arte Moderno. De Arte Moderno. Hay dos Vamos a ver exposiciones. una Realmente verdadera exposición hay- de Gausach y Clara Ledesma. ¿Hasta cuándo? Le titulamos la 21 de conexión mayo. G. Tú sabes que me preguntan mucho, ¿y la G de qué? La G de Gausach.
Y la conexión es porque Gaussac conecta, como te expliqué ahorita, con todos los No, sismos. ya esa explicación que diste fue Pero académica. nada tiene que ver con tecnología G, ni 3G, ni nada del No, tipo. por favor. Sin embargo, Hombre que nació en 1894. ni con punto G, ni nada de eso. Tú me preguntabas, ocurrió comida allí. ocurrió una relación íntima entre José Gaussac y Clara Ledesma. Yo creo que pasados 62 años de la muerte de Gaussac y de ella una buena época 24 de la de ella. de la de ella y de ese acontecimiento, yo creo que no traicionamos la memoria de nadie si decimos que la vida interior de Gaussac y de ella se unieron. Qué bien. Y de hecho, una relación íntima no necesariamente implica una relación sexual, pero sí hubo convivencia. Clara Conexión, esa es la palabra. Clara fue su musa, Clara fue su modelo fisonómica de los desnudos eróticos ¿Qué hace Brad Pitt ahí? que realmente pusieron al descubierto que sí hubo una relación, una conexión más allá de lo que se puede considerar normal entre dos seres. Bueno, quiero unidos por invitar el a arte. todos los televidentes. Hay que visitar los museos. Está Don Federico, Museo del Arte Moderno. Hasta mayo estará esta brillante exposición desde el 8 de marzo hasta el 30 Mucho de público mayo. anoche, mucho público. Hasta el 30 de mayo. Hasta el 31. ¿Qué par de fechas? 8 de marzo, Día Internacional Hoy la de vio la don Mujer. Pedrito H, como yo estaba El allá. 30 de mayo, el día que mataron a Trujillo, más el día siguiente. Al día siguiente. De manera que es gratis. Es gratis. Bueno, yo no sé la tarifa del museo, creo que es algo muy simbólico, 20 o 30 pesos. No, pero y los eso, los creo que colegios 100 no pesos. pagan. Es algo verdaderamente emocionante ir a ver estos artistas. Pero independientemente de el costo que pudiera tener visitar esa exposición, es una exposición que está a la altura de cualquier museo internacional. O sea, entiéndase, un Bellas Artes de Bilbao, un Reina Sofía, óyeme, una exposición que está curada y museográficamente montada para el entendimiento de todos los visitantes, donde se van a poder dar cuenta de que las influencias de los grandes maestros de Gaussac, entiéndase Nonel, Baiza, Rusiñol, Torre García, Félix Mestre. Y es bueno citar del grupo de esa bohemia, Hemingway, que adquiere una obra en Hemingway de él. Hemingway fue gran amigo de Gaussac y adquirió obra de Gaussac. Bueno, Y Carles Rivas le dedicó un poema. Le quiero decir, perdón, algo a los televidentes. Los teléfonos están en pantalla. Nosotros estamos en tiempo real, en vivo. Cualquier comentario que tengan, cualquier pregunta, aprovechen la presencia de Juan José Mesa, que ha dado cátedras aquí hoy. Cuidado, se me quita los jueves de contenido aquí de Luisín. ¿tiene celo? Así que, no, por Dios. Una Ese es mi chambita. hermano. Pueden llamar y hacer cualquier comentario. Bueno, en lo que eso produzca, ¿sí o no? Yo quiero hablar de la actualidad de los artistas. ¿Cuál para usted es el mejor artista dominicano de la plástica, de la pintura? Mira, decía, una vez yo voy donde Antonio Toribio, un artista dominicano que vive en San José de la Mata, y me dice, tú has llegado a la calle Independencia número 24, yo soy el mejor artista de San José de la Mata que vive aquí. Y yo digo, sí, tú tienes razón. Entonces, lo de mejor artista va a ser en el contexto que se plantea la pregunta. Yo pienso que la República Dominicana tiene excelentes artistas, vivos y fallecidos. Cíteme 5. Clara Ledesma, Hilberto André Ortega, Paul Giudicelli, Tobar. Iván, con ese iba a concluir. Papo Peña. Oviedo. Papo Peña y Cuquito. Fernando Peña de Filló. Que fue del grupo El Paso, El Paso, que se funda en el 50. Que se funda en el 50 con Feito, Feito, sí. Luis Feito, Y el maestro Oviedo no entra. Ramón Oviedo, autodidacta, Ada Balcácer. Oye, Tenemos una llamada, buenas noches. Y Iván Tobar,
Iván Sí. Tobar, que realmente marca un antes y después con esa exposición inmersiva. Sí, puedes preguntar Adelante. a Juan José Mesa. Juan José, Sí, te habla Marcano, José del Carmen. ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? Hace Muy- mucho no te veía. Mucho, igual. Mira, es una pregunta, porque te oí mencionar a la esposa de Marrero Aristi relacionada con Clara Ledesma. Es correcto, ¿Verdad? es correcto. ¿Tú prefieres a cuál de las esposas de Ramón Marrero? Porque recuerda, o tú no sabes que yo soy hermano de la Venezuela. Bueno, mire, yo puedo investigarle el dato exacto de cuál es la esposa, pero le voy a adelantar algo. La madre de doña Clara Ledesma, doña Beatriz Luna, Sí. era la modista de ella. Y cuando Trujillo encarga a Ramón Marrero Aristi escribir la primera historia de arte, la primera historia dominicana, Clara Ledesma, fruto de ese vínculo, fue elegida para ser de las artistas que ilustró esa historia. Con 19 dibujos que están tristemente desaparecidos sobre personajes de nuestra historia y del descubrimiento de América. Entre ellos la reina Isabel la Católica, Cristóbal Colón, Fernando de Tours, etcétera, etcétera. Me imagino que era la esposa que tenía en ese momento. Marrero Aristi muere en el 59, si mal no recuerdo, en el 57, después de la publicación de la historia en el 57, un año después muere Ramón Marrero Aristi. Yo quiero saludarme esa, supongo que amiga tuya, María Teresa Gómez en Santiago, que me mandó una foto de unos Georgie Morel, adquirido directamente a él, hermana de Charo, que son gente muy querida, muchas bendiciones de verdad, y gracias por lo que me enviaste por el WhatsApp. Bueno, en el término de lo que es la pintura, ¿cómo sigue el negocio de las galerías? ¿La gente está comprando cuadros? Mira, la gente siempre entiende que tener una obra de arte no solamente le da un beneficio económico, porque yo estoy claro en lo siguiente, es una definición rara. La obra de arte, si tú analizas, no da renta fija, pero da plusvalía, pero te produce Sí. disfrute, Buenas noches, placer una llamada. estético, que no te lo... Entonces, la gente entiende que cuando puede adquirir una obra de arte, es mejor tenerlo ahí Sí. y ponerlo en su pared y disfrutarlo. Sí, buenas noches. ¿El programa de Poder de la Tarde? Sí. Sí. Sí, mire, le habla Marcos Peguero. A ver, preguntarle al señor Mesa, ¿cómo yo pasaría un cuadro que tengo en mi casa? Es una obra de Georgie Borel, de 1932. La compró mi mamá, que estudió en Santiago en aquella época, y vivía al lado de la casa de John Georgie. Y se hizo amiga de él y de la familia de él, y por circunstancias, no sé cómo, ella le compró 2 cuadros. Son unos cuadros que están hechos sobre vidrio. Uno de ellos se rompió lamentablemente porque era sobre vidrio que estaban hechos. El otro lo tengo yo aquí en mi casa, en la sala de mi casa. Y es un cuadro que evoca un paisaje haitiano visto desde la parte nuestra de la isla hacia la parte de Haití. Es un cuadro en vidrio pequeño, formato como de unos 10 por 18 pulgadas más o menos. Y yo no tengo idea de cuánto podrá valer este cuadro, porque yo lo tengo aquí en mi casa. Hay que tener que verlo, no. Deme un segundo para contestarle. La otra llamada que está debajo. Saludos, buenas tardes. A su orden. Gracias. Sí. Dígame. Sí, buenas tardes. Buenas. Mire, es algo que yo quiero preguntarle, como tengo 2 eruditos ahí con la pintura, yo tengo 2 cuadros muy bellos, grandotes, con marcos de pan de oro, y me han cogido calcoma, y me da miedo que se me dañen los lienzos. ¿Dónde yo los llevo? Porque llamé a Termini, que es una fumigadora, y me dice que lo lleve cuando le mate la plaga. Entonces, ¿para qué lo llevo? No, a un restaurador no. Bien, un llévenlo a segundo.
La otra llamada, saludos a sus órdenes, buenas tardes. Dígame. Las dos respuestas, Juan José. Estamos para servirle, asesorarle en la Roberto Pastoriza 356, si se puede. Sí, y sí. me puede contactar a través de mis redes sociales, fácil de encontrarme, Juan José Mesa. Y veremos de qué se trata. Siempre hay que verlo físicamente, no por fotografía. Pero casi siempre eso se resuelve. O sea, un cuadro para valorarlo, un Giorgi Morel, hay que verlo. Todo hay que verlo. Ver cuál es el cuadro, verificar que es auténtico. Que se trata de un objeto auténtico. Y luego ver el tamaño. Si No al ojímetro por ciento. No. Y el cuadro que cogió Carcoma. Y el cuadro cogió El Calcoma. marco. Yo Yo creo que me debe lo ser- puede llevar con Calcoma, que nosotros tenemos el procedimiento Sí, exacto. de aislarlo primero, protegerlo, sacarlo del marco que tiene la Calcoma, ver si el marco Y se esa puede Carcoma restaurar. fue una madera mala que le pusieron. Habría que ver el tiempo que tiene esa obra. ¿O qué pasó? O qué entorno tuvo la obra. Un Pero se cuadro- resuelve. Pero se Se resuelve. resuelve, sí, porque hay Y se muchos salva casos. la obra. Otra llamada, saludos, buenas tardes. El poder de la tarde, a su orden. Dígame. Campeón, te habla hoy, ¿cómo estás? Alfonso, qué bien, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece esta explicación sobre esta exposición? Desde Long Island para Santo Domingo. Brillante la explotación de Mesa, brillante. ¿Estás en Nueva York? Y decirte el que tú tienes al lado, porque cualquier cosa que se diga de él sobra. ¿Estás en Nueva York? Brillante la exposición. Fíjate, el Edesma, Perdón, que si estás en Long Island. Long Island. sí, yo vivo en Long Island, que tú siempre dices que vivo en Staten Island, yo vivo en Long Island. ¿Cuál es la diferencia? Darle una clase, explícale a los Son dos televidentes. lugares distintos. Bueno, estamos un poco distantes uno del otro, algo así de ese tamaño. Esto es la exposición que le está haciendo brillante. La Ledesma, hay que ponerle mucha atención, porque ella es la respuesta correcta a cómo nosotros pintar nuestro nacionalismo que tenía un dueño, que era Trujillo. Lo que hace que, acuérdate, que 100 años antes que nosotros, Cuba tenía una escuela de arte. Y así pasó con 120 y tantos Cuba, años, 1918, 1818, nosotros 1942. La Academia de San Alejandro. Claro, la que ha Cuba tiene tanta gente haciendo arte, compartiendo en el arte, vendiendo arte, haciendo cosas, porque tiene una raíz histórica del arte mucho mayor que nosotros. La burguesía nacional, que es la que está supuesta realmente consumir arte con los hijos que forman la misma burguesía, que lo sacan al extranjero, que aprenden el arte, que crean las condiciones, que hay una clase obrera que tiene la capacidad de entender, apreciar y disfrutar lo que es arte. Nosotros tenemos este enorme vacío. Nosotros tenemos muchos años de atraso, y más sin embargo, nosotros tenemos toda una amalgama de talento. Ese comentario de que si hubiese nacido Beethoven en un pueblito, hubiese sido el soldito de tal cosa, es verdad. Aunque suene feo, pero es verdad. Ustedes los dos tienen razón. Pero no nos podemos limitar a eso. El arte nuestro nos va a tocar tener que hacerlo crecer asimilando todo lo que ha hecho el mundo. Alfonso, perdón que te interrumpa, Alfonso. Mira, Ajá. lo que queremos decir, creo que Mesa también, es que nosotros tenemos grandes maestros, pero que al dominicano le ha costado más que a otros en otro lugar. Claro. Para un dominicano Eso es formarse, sí, nos cuesta más. Sí. Y más que consumir arte, En el sentido de la crítica del arte, nosotros tenemos gente brillante. Mira, Mesa tiene una mesa en el cerebro muy bien amueblada. Ni decir que sí. Y ese que tú tienes al lado, el tomador de todos ustedes, de todos nosotros, ni decirlo tampoco. A nosotros nos sobra el talento, a nosotros nos sobra la gente con capacidad teórica, con capacidad analítica. Cierto. Lo que necesitamos es gobiernos que entiendan que el arte no es el ejercicio de un grupito,
tiene que estar en la agenda de Estado el desarrollo del arte. Yo no quiero politizar el punto, pero realmente es la pata que más cojeamos. Sentimos vergüenza y ese jueguito de que lo de nosotros lo va mal, lo más bacano, que el dominicano no nació para ser retratado ni para tener un cuadro, porque somos muy feos. Hay que cambiar ese pensamiento y eso lo hace el orgullo de la burguesía cuando se desarrolla. Y perdonen que toque el tema, pero es la realidad. Bueno, un placer. Como siempre edificante tu llamada. Ya esperamos que le llame toda la semana, ¿verdad? No, él se pone de vago a veces y dura sin llamar. Ahora, pero aquí hay muchos talentos. El día inmancable que llama es los jueves. Los jueves. Sí. Pero sí. más que consumir arte, lo que hay que poner en valor el Tengo arte. un día que preguntarle por qué él no llama los viernes. Parece que no le gusta la música. No, pues no le gusta bajar el nivel. No, déjame yo no. Bueno, ¿y cómo andan las ventas en las galerías? ¿Se pasa hambre? Se pasa trabajo, pero se tiene mucha satisfacción. ¿Cuántas galerías de arte quedan en el país? Quedan pocas. Quedan pocas. ¿No es preocupante que las librerías y las galerías de arte están disminuyendo? ¿La Trinitaria cerró? Mira, lo que pasa... ¿Cerró la Trinitaria? Hay un tema que se puede abordar rápidamente. Cuando Colbert funda la academia en el Renacimiento, era la academia la que establecía el canon de quién era artista y quién no. Posteriormente, cuando surge el mercado del arte, con personas como Durán Riul, Es el Marchand. Can Wheeler, es el Marchand. O sea, Volar, cambian todo el mercado. Cambian el sistema. Y se crea el incipiente mercado a través de la galería, donde el artista ya no necesitaba el salón ni el museo para ser validado. Y por eso pierden, en cierta forma, un poco de preponderancia los concursos de bienales, porque el artista no necesitaba ya ser validado por una bienal cuando el mercado te lo validaba a través de él. Pero ¿qué pasa? Que con el nacimiento y con la integración de la internet y las tecnologías de las TIC, vamos a ponerlo así, el artista entiende que puede ser juez y parte, y sin embargo está demostrado que a futuro el artista que trasciende es el que se mantiene fiel a su galería. Una llamada. Sí, buenas. Adelante. Adelante. Sí. Un detalle, Mesa, mira. Puede volver a llamar, ¿eh? Tú sabes que hay una frase, una máxima latina que se le atribuye a Cicerón, que a mí me gusta demasiado y la cito. Omnia mea me comporto, todo lo que poseo lo llevo aquí. Yo tengo una mentalidad rara, no acumulativa. Señores, si a ustedes les sobran 2 pesos, no quiero acabar con los bancos, el sistema bancario hay que usarlo obligado, pero el banco tiene tu dinero y hasta te cobra por tenerlo. Tú compras una obra de arte, como tú tengas un excedente que va a tomar valor, pero no solo eso, tú lo vas a disfrutar espiritualmente. Tú vas a hacer un acto de beneficio espiritual y te lo digo, de beneficio material. Hay mucha gente que ha salido de problemas con una obra de arte. Yo hice una tasación de alguien que ya murió recientemente, de alguien que compraba desde los años 50 y le tasó un granel en $30,000, que creo que ahora vale más. Y él se ríe y me dice, ¿cuánto yo pagué por él? Digo, no sé. Pagó 40 pesos en 4 pagos mensuales de 10 pesos. En otra época. De eso está lleno la historia. Ahora, ¿qué sucede, Mesa? Él no lo necesitaba venderlo, pero él ha disfrutado su obra de arte espiritualmente y le está dejando un valor a sus hijos. Porque óigame, y se lo digo a los coleccionistas, usted tiene una colección que usted está cuidando, usted es el mayordomo, pero el arte no sobrevivirá y lo van a tener nuestros hijos. Por eso es que a los hijos hay que entrenarlos. Cuando tú tienes una buena colección, a saber lo que tienen. Sí. Yo te digo algo, en adición a lo que tú dices, el arte es anterior al dinero. El arte tiene un valor comercial, un valor esencial y un valor social. Y los tres se conjugan.
Lo que pasa es que usted, por lo regular, no le confiere valor al arte porque usted no se pone a una obra de arte. Usted no se monta en una obra de arte para que la lleve ni se la come. Usted no vive en una obra de arte. Sin embargo, el tema es cuando usted le confiere el valor al arte en su aspecto esencial y en su aspecto comercial, usted se va a dar cuenta que realmente la mejor inversión que usted puede hacer es en una obra de arte. Es un bien raro, como yo digo, no da renta fija, pero da plusvalía. Pero si probablemente usted hubiera comprado una obra de Picasso en los años 30, no tuviera que haber hecho una carrera o no hubiera tenido que haber hecho una inversión para tener la rentabilidad que le produjo ese inversión. El bisabuelo de mis hijas, que era un tremendo, un conocedor de arte, era armenio, le decíamos Papa Julien Hausepian. Dice, Gamal, a mí ofrecieron los 40 obras de Picasso en $1000. O sea, tú estás hablando de una obra que tú, no me digas que el dinero valía, no. Tú estás hablando que lo puedes vender ahora en $20 millones o 30 millones, en $1000. Esto es real. Que de hecho, él vendió 3 obras en Sotheby's en un problema y sacó unos $700,000 y me dice, ¿qué es lo que pasa con los americanos? Vivió en Nueva York. Amigo de Greta Garbo, llegó a visitar a Greta Garbo porque le gustaban los impresionistas a él. Él era consejero, no marchan, él aconsejaba para comprar y le pagaban. Dice, tú sabes que por las 3 obras yo no pagué más de $300. $700,000 en subasta. Óyeme, no importa que hayan pasado 10 años, 15, 20. Él resolvió un gran problema con eso. $700,000, tú estás hablando de 35 millones de pesos. ¿Tú entiendes? Pero ya esta hora es difícil, esta época, conseguir. No siempre tú compras y vas a tener plusvalía. El discreto encanto de coleccionar, tú bueno. puedes comenzar con cualquier cosa. Y una pregunta, en su casa, ¿cuáles cuadros usted tiene? ¿De cuáles artistas? Bueno. Yo tengo Gausach. Usted tiene un Gausach. Yo tengo Ada Balcácer. Ada Balcácer. Yo tengo Clara. Clara Ledesma. Yo tengo Hinojosa. Yo tengo Dionisio Blanco. No, tengo Ramón Oviedo. Tengo el Sanúñez. Una maestra. O sea, ¿Y cuántos cuadros usted tiene en las paredes de su casa? ¿Tú has hecho tu catalogación? no, lo que me caben. Ese detalle lo lleva. Esa cuenta la lleva más fácil mi esposa que yo. Y si a usted le gusta un cuadro de eso, ¿usted lo vende? Mira, hay veces que he sido tentado a vender una obra de arte. Pero Gamal creo que mencionó hace un rato en otro programa lo que es el síndrome de Stendhal. Stendhal, sí. Es la pasión que tú sientes por poseer una obra de arte y llevártela. Me gustaría definirlo por el público. Bueno, que se lo defina. Rápido. Stendhal entró a la iglesia de la Santa Croce en Florencia. Le dio deseo hasta de vomitar, le dio un mareo, se iba a caer al suelo y empezó a estremecerse por la belleza de la iglesia. Todavía él dice que estaba saliendo y se tambaleaba. Eso le ha pasado a gente con el arte. Entonces, una psicóloga especialista analiza esto y le llama el síndrome de Stendhal a la persona que sufre una conmoción con la belleza de una obra de arte, que pasa, perdón, sí. Entonces, eso realmente te hace poseer una obra y quererla y ser parte de tu vida. O sea que si usted adora hacer una obra y va y le ofrece un dinerito, usted no la vende. Pero espérate, porque hay otra cosa. Depende ya de que estemos hablando. Pero definitivamente, en eso nuestro, tanto el de Gamal como yo, que somos personas que en cierta forma nos hemos destacado como marchantes, también somos coleccionistas. La parte de marchante, definitivamente, tenemos la pasión. Tenemos que mantenerla porque si no, no comemos. Podemos vivir del arte y amar el arte, pero ni Marco Antonio ni Rafael Solano cantan por amor. Sí, a propósito de por amor, y a propósito de eso, no me mencionaron a Maya Salazar. Amaya, buenísima. Yo tengo en mi casa Amaya, sí. Amaya. A propósito, no me Siempre mencionaron. se cometen omisiones injustas que los apoyan. No me mencionaron a Tete Marela. No nos ponga en problema porque realmente aquí hay excelentes pintoras
como decía yo anoche en la inauguración de la exposición de Clara y Gausach, las décadas 40, 50 y 60. Pero ustedes no mencionaron el hombre que pintan las negras. Ustedes son Severino. racistas. Jorge Jorge para Severino. nada. Al ¿Por qué contrario. ustedes no mencionaron Porque a Jorge son demasiados y Severino? no Es que acabamos son el programa. muchos artistas buenos. Y dejaste a Dionisio así de último. No, y lo mencioné. Sí. Claro. Y a Jesús de Sangre, a José Perdomo, Y doña a Rosa Cestero, Tabares, a ustedes les cae Cestero. mal. Ay, ¿por qué no lo mencionan? También. Pero yo Doña tengo Rosa que se 14 nos Don fue. Quijote. Y le Cestero en mi puedo casa. decir que se salvaron porque se acabó el tiempo. Gracias por su atención. Esto es Jueves de Cultura, el poder de la cultura, del poder de la tarde. Gracias por su atención.